Gracias por la invitación y en realidad el movimiento sindical está sumamente comprometido con estas tareas. La invitación era específica al presidente del PIT-CNT, que es Fernando Pereira. Él sin duda hubiera preferido estar acá, pero realmente tiene una agenda muy complicada. Estamos en horas definiendo negociaciones importantes, sobre todo vinculadas a la rendición de cuentas, donde el movimiento sindical ha tenido un rol preponderante en poner arriba de la mesa algunos temas, y eso lo tiene ocupado, digamos, en un secretariado ejecutivo que se hace el día de hoy, y era imposible estar en dos lados. Eso, primero, remarcar que es un compromiso institucional el que se asume con estos temas, que no son de último momento ni de los últimos años la preocupación. Veo a Ana Aguilera por allá atrás, que es una de las integrantes del Departamento de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, que ha venido trabajando estos temas hace mucho tiempo, no voy a decir acá cuántos, y en realidad son de las cuestiones donde el movimiento sindical ha venido incorporando a través de distintos lugares una mirada que sin duda estos tratados deberían de tener. Yo me quedo con pena porque ayer no pude participar justamente por estos mismos temas que tenemos en la agenda en el movimiento sindical, y se resolvió una reunión urgente en la mañana. Lo que sí estuvo muy bien esta presentación de Ana Gabriela, que hizo justamente los énfasis en algunos de los temas que nosotros traemos como principales y que nos parece que no debería faltar dentro de cualquiera de las posiciones que se hacen a la hora de ir generando esta red de género y comercio, donde también empiecen a incorporarse temas centrales. El primer tema que nos parece es central en digamos, cuestión de ir siendo un poco más cuidadoso con las representaciones institucionales, es una realidad que de verdad que me pesa a mí más estar acá y que no esté Fernando, porque en los temas de género parece que siempre somos las mujeres las que estamos en primera línea llevándolos adelante. El secretariado ejecutivo, hoy integrado a partir del 25 de mayo, por primera vez incorpora 5 mujeres en calidad de secretarias ejecutivas con plenos derechos. Y esto no es menor. Es una foto que también va cambiando y que de alguna forma tenemos que ir prestando atención. Uno de los temas centrales es que no llegan solas, llegan impulsadas también en una agenda de género que tiene el Departamento de Género, Equidad y Diversidad en su cartera, y que integra también el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ya no con voto, pero sí con voz. También está la Secretaría de Juventud integrando el secretariado, que son también compañeras jóvenes que traen nuevas visiones y que traen nuevas improntas a estas luchas que parece de tantos años. Ahora sin más, sí paso a los 3 puntos que para nosotros parecen centrales y que de alguna forma levantan un poco la agenda de lo que fue el trabajo de ayer. Por un lado, hay una visión que es central, ir acercándose a los contextos de incertidumbres que hoy plantean los procesos a nivel internacional. Ir acercándose quiere decir que no hay que escatimar en gastos de ir generando estadísticas sumamente fiables, de ir generando también procesos de comprensión respecto a la situación en la cual estamos una y otra vez, con equipos potentes que los hay en la mayoría de las organizaciones, y eso es central porque no es un tema más de agenda que tiene una, digamos, coyuntura especial para tratar. Es un tema de agenda que llega para quedarse, así como llegó para quedarse desde hace mucho tiempo,
que puede ser que en definitiva en distintas oportunidades este tema sea pasado por la agenda por otros, pero que en realidad es central ir desestructurando los procesos que dividen para empezar a pensar las políticas de género no ya encuadradas dentro de lo que es políticas sociales, sino que tienen mucho que ver a los impulsos o frenos a las políticas productivas de cada país. Y ni qué hablar a las políticas comerciales. Yo rescataba una de las oportunidades allá por la década de los 90, donde nos juntábamos a pensar en seminarios no teníamos la posibilidad que tenemos hoy de hacer seminarios virtuales, de compartir con un montón de gente, pero sí empezábamos a dar las primeras batallas en poner estos temas en la agenda sindical, que no es fácil. Y realmente una de las preocupaciones sigue siendo estadísticas y más estadísticas. Acá es central el comprender el fenómeno al cual estamos, interactuando en lo que es las relaciones internacionales. Es central tener en cuenta cuántos se incorporan las mujeres en aquellos sectores que son más o menos dinámicos en relación al comercio internacional. Es central tener en cuenta cómo ingresa una agenda de vida cotidiana que nos es tan sensible a las mujeres en los propios tratados comerciales. Cómo esa agenda luego puede ir generando otros procesos que de alguna forma se vean como más naturales en la incorporación de estos temas. Por otro lado, creo que a nadie escapa que y en realidad probablemente haya sido tema central en la mesa donde estuvo la ministra de Industria, Energía y Minería, el tema de la disponibilidad de datos. Eso nos expone de alguna forma a otra especie de bienaventurados datos disponibles. Lo que es central también es empezar a desconstruir cuáles son los logaritmos que luego procesan esos datos, para que las mujeres también los entiendan y para ver qué tienen detrás aquellas, construcciones que hacen que la información llegue de alguna forma procesada. Y digo de alguna forma porque creo que es central lo que puede ir escondiendo esta forma de procesar los datos. Es central porque si tú no puedes participar de la construcción de esos datos y el hacer visible cómo se van haciendo los cortes en las diferentes estadísticas, probablemente te estés quedando con una parte de la historia. Y eso también es violencia. Es violencia cuando en realidad de alguna forma uno pasa a ser parte de una estadística y una estadística que con un recorte hace que no se puedan entender cuáles son los datos detrás. Esto tiene que ser un esfuerzo concreto y bien claro. En realidad es central que estemos conociendo qué es lo que dan los números, y los números esos cómo se llegan a construir. Y sobre todo con el Big Data y la información disponible para todo el mundo, creo que es también un tema a tener cuidado y a empezar a ver cuáles son los procesos que podrían llevar a que esa comunicación abierta no sea también una especie de boomerang que esté de vuelta, escondiendo otros datos. Ese era el gran tema, el de abrir los datos, tener información disponible, hacer esos datos visibles e insistir en cómo la vida cotidiana se incorpora dentro de estos procesos que pueden ser productivos, pero que no dejan de tener un impacto directo sobre la realidad de las personas. Por otro lado, el segundo tema, quizás un poco más desde mi experiencia de trabajo en los temas de género, tiene que ver con la transversalidad del género en lo que son las políticas. Creo que ayer fue también mencionado el tema de que las políticas tienen incidencia en varios niveles, en un nivel macro, en un nivel meso y en un nivel micro. Y es central tener en cuenta que las políticas macro
no son neutrales al género, sino que en realidad incorporan a través las decisiones de políticas macro algunos elementos que dan para seguir trabajando y bastante en relación a su impacto en género que tiene. Acá la pretensión de la transversalidad viene un poco de la mano de lo que planteamos en el primer punto, que es el tema de cómo hacer el nexo entre lo que antes parecía recluido a las políticas sociales, o sea, las políticas de género recluidas a las políticas sociales, para dar el salto a que las políticas de género son también las políticas productivas, y cómo se construye una matriz energética de un país, ¿sí? Eso es central en algunas experiencias de trabajo que permitan a nivel meso ir pensando en mecanismos que vayan siguiendo estos temas y que vayan siguiendo en las estadísticas confiables que decíamos en el primer punto, pero también en la pretensión de promover políticas públicas, y políticas públicas macro y políticas públicas micro, donde en realidad quienes estén hoy vinculados al comercio internacional puedan ser seguidos en el desarrollo también de cuáles son las políticas de género a la interna que tienen esas empresas. Y a la interna, no solo a la interna en su país, Uruguay, que puede ser en el que estén localizados, sino a nivel internacional. Creo que esa es una de las pretensiones que debería de tener un espacio de género y comercio. Cómo seguir políticas transversales que vayan a incidir directamente en la gestión administrativa de las empresas, pero que vayan a incidir también en la gestión de cómo se van combinando los recursos dentro de las empresas. Y no es que veamos a las personas como meros recursos dentro de un andamiaje, digamos, empresarial, sino que en realidad volver a poner a las personas que trabajan en esos lugares en un lugar central. Y ese lugar central lo ponen a través de distintas políticas o distintos mecanismos. Uno de los cuales, y eso sí, en realidad fue experiencia de hace 2 semanas, participamos de la Conferencia Internacional de Trabajo, la OIT, y uno de los temas centrales es empezar a trabajar con marcos normativos vinculados al acoso laboral. Eso es central en cómo también las personas se insertan en los lugares de trabajo. Cuando uno empieza a trabajar con políticas de género a nivel productivo, uno de los temas que surge una y otra vez es que en realidad los ambientes de trabajo dejan de ser sanos para las personas, no solo para las mujeres, para las personas, porque hay formas en las cuales se organiza el trabajo que hay que ir revisando, y que hay que ir revisando con una cabeza de probablemente transformar algunas prácticas rutinarias. Para el final, y ya dejando de aburrir un poco, porque en definitiva no tengo muchos dotes de oradora y prefiero el trabajo atrás de acercar datos y seguir investigando estos temas que de desplayarme frente a un auditorio tan interesante. El tema de que esto no puede ser la bandera de los empresarios, o la bandera de los sindicalistas, o las banderas de las ONG, o las banderas de los técnicos y profesionales vinculados a esto, o la bandera de los políticos hoy, digamos, muy sensibles a estos temas. Estos temas tienen que ingresar en la agenda para ser trabajados en conjuntos en todas aquellas instancias de negociación que se necesiten. Y no solo negociación como algo que tengo algo para cambiar o llevar, sino como un proceso de negociación donde todos aprendamos de cada una de las realidades de las mujeres, de la realidad de los varones, de la realidad de las mujeres que trabajan, de la realidad de los varones que trabajan, de la realidad de las mujeres empresarias y de la realidad de los varones empresarios. Y siempre hablo en estos términos de dicotomía, ¿no? Hombre-mujer, pero es central que las agendas de género lo que se proponen es empezar a desconstruir relaciones que se están construyendo con estereotipos muy marcados en las relaciones entre las personas. Entonces,
trabajar en los extremos, mujeres, varones, da la posibilidad de ir analizando en ese continuo cómo se van generando las relaciones entre las personas. Esto es central. El movimiento sindical tiene larga experiencia en el trabajo colectivo en un montón de estos aspectos que no hay más, digamos, central que las relaciones que se dan entre las personas. Y no vamos a decir que todos venimos con los mismos intereses a las mesas de negociaciones, porque no es cierto. Cada uno tiene interés que quiere preservar. Lo que sí es central, que en esas mesas de trabajo se empiecen a respetar las diferencias que existen entre las distintas organizaciones y también aprender a escucharse para construir algo distinto entre todos. Yo cierro por acá y bueno, nada más que agradecerles y bueno, las disculpas de Fernando, nuevamente vuelvo a insistirlas porque hubiera sido otra la foto con él sentado acá. Gracias.